Muy buenos días a todos. Soy Aniceto Zaragoza, el director general de Oficemen, la agrupación de fabricantes de cementos de España, que organiza esta jornada sobre la estrategia innovadora de la industria del cemento para alcanzar la neutralidad climática. Hoy tenemos en esta mesa a las tres instituciones que van a guiar esta estrategia de innovación y de transformación. Contamos, por supuesto, con Oficemen, con la agrupación de fabricantes de cemento. Este es un reto para la industria, reto que la industria, como veremos, ya ha aceptado, ha asumido y se compromete a la neutralidad climática en el entorno del año 2050, pero también para las administraciones públicas que están más directamente vinculadas con nuestra actividad. En este caso concreto contamos con tanto el Ministerio de Industria, representado por don Galo Gutiérrez, el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, y con don Ismael Aznar, director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. A lo largo de esta sesión, aproximadamente 1 hora y media, vamos a analizar cuál es el conjunto de compromisos por parte de la industria y vamos a hablar que ese compromiso se traduce en proyectos. Y para esto vamos a contar con una serie de ponentes que luego iré introduciendo y que nos contarán proyectos específicos, actuaciones específicas en cada una de las palancas con las que contamos en el centro. Dicho esto, voy a ceder la palabra a don Galo Gutiérrez para que nos comente cómo el Ministerio de Industria, cómo su dirección general puede ayudar a este proceso de transformación del sector cementero. Bien, muchas gracias, Aniceto, y muchas gracias a Oficemen por invitarnos, por invitar al Ministerio de Industria a participar en esta jornada y darnos la oportunidad de, por una parte, de comentar lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer y también por recibir los impulsos o los inputs del sector, de un sector importante dentro de la industria española. Yo brevemente me quiero referir a la política industrial en la que estábamos trabajando antes de la pandemia. Tenía un objetivo de aumentar el peso de las empresas industriales en el conjunto del PIB, pero atendiendo a los dos condicionantes de los que hablábamos en aquel momento, la digitalización y la descarbonización o transformación ecológica. Cuando nos cayó encima la pandemia y con todos los problemas derivados, la creación de los fondos del Next Generation y de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia y las líneas directrices de estos fondos a lo que nos han llevado es a acelerar y a hacer que este objetivo doble de digitalización y transformación ecológica sean acelerados y además sean obligatorios. Nosotros tratamos de desarrollar estas actuaciones a través del consenso y teniendo contacto estrecho con la industria, con las organizaciones representativas de la industria, entre las cuales, pues bueno, nosotros con Oficemen tenemos mucho contacto. En esta línea y al calor del plan de recuperación se constituyó el Foro de Alto Nivel de la Industria Española como un organismo consultivo, pero con el que podemos trabajar en las grandes líneas de la política industrial. Y por supuesto, Oficemen es uno de los integrantes de este foro. En el ámbito del foro se pensó que era importante trabajar en tres peldaños, uno de los cuales, o al menos en los 3 peldaños, esta casa que nos acoge hoy, el Instituto de la Ingeniería de España, juega un papel importante. A través del foro de alto nivel, pues se constituyó un grupo de trabajo y se encomendó la dirección, la presidencia de ese grupo de trabajo al Instituto de la Ingeniería de España. Y los trabajos que se están desarrollando son, por una parte, acometer un pacto por la industria, que ya procede de un trabajo ya hecho desde hace tiempo. La idea marco del pacto por la industria es definir unas líneas de política industrial que trasciendan la duración
de los gobiernos, para aportar seguridad jurídica a las empresas y a quienes hacen las inversiones. Ese Pacto por la Industria está ya muy desarrollado. En esta misma sala se hizo por parte del Instituto de la Ingeniería entrega a los diputados miembros de la Comisión de Industria y hemos seguido trabajando. Ya el comité ejecutivo ya del foro de alto nivel le ha dado el visto bueno y estamos pendientes de que tras una segunda vuelta por parte de los parlamentarios poderlo aprobar definitivamente por parte del foro de alto nivel. Junto con este primer paso, que era el Pacto por la Industria, está la definición de la estrategia industrial, que también está coordinando los trabajos el Instituto de la Ingeniería. Aquí ya se han definido ya unos primeros borradores y tengo que decir las líneas fundamentales es que cuenta con las 10 líneas estratégicas de acción que coinciden con las del pacto, delimita 64 objetivos, 400 acciones y 320 indicadores. Es decir, hay ya bastante trabajo hecho y que habrá que avanzar en la definición de esa estrategia. Y finalmente, partiendo del consenso con el que se está trabajando, no digo esperamos, estamos obligados a llevar a cabo, a iniciar el procedimiento para la promulgación de una nueva ley de industria que actualice la actual. Yo siempre suelo decir que la ley vigente data del 92, por tanto es predigital. Hay que insertarla también en las líneas de política industrial comunitaria, pero pensamos que hay que hacer bastante trabajo para la actualización de estos elementos a incluir en la ley de industria. Y digo que este caso, así como las dos primeras etapas son deseables, en esta nos vemos obligados porque es uno de los hitos que hemos presentado y que ha aprobado el plan de recuperación en el componente que se refiere a la política industrial, al componente 12. Entonces, el hito es que el Gobierno envíe el proyecto de ley a las Cortes. Por tanto, próximamente nosotros iniciaremos el procedimiento a través de la consulta pública para ir delimitando o determinando cuáles son los ámbitos de actuación de esta ley y también, pues lógicamente, cuáles son el sector industrial y la sociedad en general, lo que opinan y las propuestas que hacen al respecto. En cuanto a las actuaciones dentro de este componente 12, porque es muy importante atender al apoyo que genera, porque vamos, las cifras son importantes de lo que teníamos antes del plan de recuperación a la disponibilidad que hay ahora, pues bueno, el salto es significativo. Y nosotros estamos trabajando, digamos, dentro del componente 12 hay 3 bloques, uno que se refiere a datos y digitalización, otro el de la competitividad industrial, que es el que hablaré ahora brevísimamente, y luego hay un tercer bloque que le corresponde a Ismael, que es todo lo que tiene que ver con la economía circular, el tratamiento de los residuos. En el ámbito de la política industrial voy a hablar de 3 elementos. Uno son los ya conocidos PERTE, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que lo que se pretende está siendo un procedimiento no fácil, porque son proyectos importantes y que además la tramitación nos lleva a que precisamente por su carácter amplio, la memoria tiene que ser aprobada por el Consejo de Ministros. Y estamos además abriendo camino. De hecho, solamente el 13 de julio se aprobó el primero, que fue el del vehículo eléctrico y conectado. Nosotros entendemos los PERTES como unos proyectos en cooperación de amplia base territorial en el que a partir de una empresa tractora pueda tirar de la cadena de valor con objeto de aumentar la capacidad tecnológica, la capacidad industrial de las empresas de ese sector que al ser estratégico pensamos que se debe extender al conjunto del tejido industrial.
En esa línea estamos trabajando, hay varios PERTEs en cartera y que seguramente haya algún proyecto que pudiera incorporarse de los que vamos a hablar hoy, pero tenemos además otras dos líneas que son mixtas, parte de presupuestos generales del Estado, pero con apoyo también de los fondos de recuperación por la parte de subvenciones. Y entonces, aquí metidos en el marco de los proyectos de apoyo por I+D+I, tenemos dos líneas. La de innovación y sostenibilidad, que son préstamos, ya digo, en el marco de la I+D+I, pero parcialmente reembolsables, incluso con subvenciones para pymes. Y parcialmente reembolsables los préstamos también, aunque no sean necesariamente pymes. Ya digo, estos fondos proceden del marco de recuperación. Y también los proyectos de digitalización de la industria manufacturera. Entonces, aquí también hay préstamos con componente de subvención. Y no quiero dejar de citar, al margen del plan de recuperación, porque esos son simplemente presupuestos del Estado, la creación del Fondo de Apoyo a la industria productiva, a la inversión industrial productiva, los IES, el FAIP, que es una transformación del viejo Reindus, pero que es el instrumento que tenemos para apoyar las inversiones en CAPEX por parte de las empresas. Contamos con una dotación importante en el 21 de 600 millones y en los presupuestos para el 22 pues de una cifra similar, quizá un poquito mayor. Entonces, quiero dejar eso sobre la mesa porque probablemente pueda ser de aplicación para los proyectos de los que se está hablando. Y finalmente, para terminar y atendiendo al sector en el que nos movemos hoy, pues quiero referirme se publicó el decreto del consumidor electrointensivo, se sacaron la convocatoria de apoyo a los cargos, ya se ha evaluado, estamos ya en el proceso de mandar las resoluciones provisionales para que sean aceptadas y eso ya va cogiendo su velocidad de régimen. Y por otra parte, también derivado de ese decreto, pues se constituyó el fondo para garantizar los VPA, los acuerdos a largo plazo, con un intento, claro, decir eso en el momento que nos encontramos, con un intento de reducir el precio, los costes de la energía eléctrica. He tratado rápidamente de comentar las principales líneas de actuación en las que nos estamos moviendo y quiero mostrar pues, la voluntad y el apoyo al sector del cemento. Está batiéndose en momentos difíciles. También tratamos de ayudar en las discusiones sobre el ajuste en frontera y lo que quiero es que les quede la constancia de que en el Ministerio de Industria pues tienen unos aliados para ayudar a poner en marcha los proyectos, porque entendemos que este tipo de industria de cabecera es fundamental para todo, para la marcha del país y también para los lugares donde se ubican las cementeras que tienen que ver también con la distribución poblacional de España. Y sin más, pues daros las gracias y como siempre, pues a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Galo. Muchísimas gracias, Galo. Estamos esperanzados, ¿no?, que en estos presupuestos que vamos a ver en el año 22, pues efectivamente tengamos una línea de apoyo a esa transformación que está haciendo el sector y tengo que agradecer la disposición que tiene el Ministerio siempre a recoger nuestras inquietudes y preocupaciones. Y muchísimas gracias por eso, Galo. El segundo de nuestros intervinientes es el presidente de Oficeme, José Manuel Cascajero, que nos va a hablar de la estrategia que tenemos sectorial para alcanzar la neutralidad climática y seguir produciendo cemento. Muchas gracias, Aniceto. Muchas gracias, director general. Bueno, principalmente la estrategia de neutralidad climática de la industria cementera es algo que venimos desarrollando desde hace muchos años. Hay que tener en cuenta que el Pacto Verde Europeo nos ha ayudado a hacer un reenfoque y por eso en diciembre pudimos presentar nuestra hoja de ruta para alcanzar esa neutralidad climática.
No cabe duda que el Pacto Verde Europeo nos da un fondo y un proyecto que es bonito recorrer, y por eso queremos recorrer esta senda. Nos permite que los ciudadanos, la industria y la biodiversidad avancen en conjunto, progresen, afronten retos, que son retos complicados, pero que sin embargo, precisamente en la industria cementera consideramos que se pueden convertir en oportunidades. Y esas son las que queremos seguir innovando, y por eso hoy os traemos algunos de los proyectos más innovadores que dentro de nuestro sector, los 9 grupos que estamos aquí presentes dentro de la asociación, la agrupación que Oficemen representa, estamos desarrollando y vamos a continuar desarrollando. La industria cementera es una industria esencial y ha quedado claro en los últimos años, sobre todo cuando hemos visto el impacto de la pandemia. Aportamos y abastecemos a las cadenas de valor fundamentales para el desarrollo de la economía. Y eso no cabe duda que nos permite también poder ser una solución para parte de los desarrollos que tienen que ocurrir, como puedan ser economía circular y sostenibilidad. Por tanto, la hoja de ruta que voy a presentaros y que vamos a resumir un poco para ver cuáles son nuestros hitos que tenemos que cumplir, se va a sustentar en los distintos proyectos que las distintas compañías puedan llevar y que definitivamente, Galo, esperamos poder contar con el apoyo del Ministerio y no dudamos que así será. Si os parece, voy a pasar a enumerar un poco cuáles son las 5 Cs y cuáles son las principales palancas que nos deben llevar a poder conseguir la neutralidad climática en 2050. La primera de las 5 Cs, y cuando me refiero a 5 Cs es que hablamos de clinker, cemento, concreto, ¿no? La traducción al inglés del hormigón, construcción y recarbonatación. Esas son las estrategias de las 5 Cs y básicamente es el plan que la industria cementera española ha puesto sobre la mesa para poder alcanzar esos hitos que mencionaba. El primero es el clinker. Está claro que en el clinker es donde más palancas tenemos, más impacto podemos alcanzar a día de hoy y también en el futuro. Como tal, fundamental la materia prima descarbonatada. Está claro que cualquier iniciativa para poder convertir un residuo en recurso encaja perfectamente en una economía circular que debe ser fundamental para tener una sostenibilidad y esa neutralidad climática que mencionamos, ¿no? Seguir con los combustibles ricos en biomasa, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la valorización energética, no cabe duda que fomenta y enriquece la atracción para poder continuar alcanzando niveles de sostenibilidad importantes. Tenemos un camino que recorrer, hemos avanzado mucho en esta materia en el último año, sin embargo yo creo que todavía estamos lejos de lo que son los principales países en nuestro entorno que tienen altos niveles de sustitución vía combustibles alternos no fósiles, ¿no? La mejora de la eficiencia energética, esa es la parte que las compañías tenemos que volcarnos, ¿no? Tenemos que invertir en nuestras plantas, tenemos que invertir en nuestras fábricas. Obviamente presentaremos proyectos que sean generadores de valor y obviamente también de poder ayudar a esta neutralidad. Sin embargo, estamos estimando que serán inversiones relevantes del entorno de los 50-80 millones de euros por fábrica. Los clínicos de bajo carbono. Yo creo que es una parte que químicamente podemos generar clínkers de bajo carbono que reduzcan las emisiones en un 20 o un 30% y que también necesiten menos poder calorífico, ¿no? Eso también son parte de la innovación que vamos a ver en el día de hoy. El hidrógeno. Yo creo que el hidrógeno es una de las grandes noticias que hemos tenido en los últimos años por las mejoras de combustión, pero también por las distintas aplicaciones que podemos tener. Nosotros en nuestra industria tenemos aplicaciones relevantes para el hidrógeno y las vamos a ver en el día de hoy. Y por supuesto, las tecnologías de captura y utilización de carbono. También vamos a ver proyectos en este sentido. Posiblemente es la parte que queda un poco más lejana todavía en el ideario de nuestra hoja de ruta, pero no cabe duda que hoy vamos a ver cómo la innovación está llevando que podamos ver cómo parte de estas tecnologías van a ayudar a fomentar también esta economía circular, ¿no? Con estas palancas que tenemos en esta primera C del clinker, podremos alcanzar un 66% de reducción. Obviamente va a ser la palanca que más nos va a ayudar.
Si pasamos a la siguiente, sería el cemento. Bueno, si podemos pasar a la siguiente. El cemento, principalmente, aquí estaríamos hablando de todo lo que tenga que ver con residuos de otros procesos industriales, que pues, podemos hablar de escorias de altos hornos, de cenizas de plantas térmicas alimentadas por carbón o cualquier otro tipo de residuo que podamos encontrar e innovar para que pueda ser adicionado al cemento y, por tanto, reducir el factor clinker-cemento, que obviamente también debe ayudar a poder utilizar y generar un tipo de cementos, como los últimos que han venido en las últimas normas, que ayudarán a fomentar esa reducción de carbono, ¿no? La electricidad procedente de fuentes renovables, no cabe duda, un tema de total actualidad a día de hoy, ¿no? Pero bueno, cómo poder conseguir que ese autoconsumo, que las fuentes renovables, que nuestra industria se abastezca de fuentes renovables es fundamental para ello, ¿no? Y obviamente también poder tener medios de transporte, ya sea eléctricos o propulsados por carbono, nos ayudarán a conseguir esos objetivos. Pensamos que podremos alcanzar en torno de una reducción del 20% gracias a estas palancas relacionadas con el cemento, con esta segunda C. Eso nos llevará a poder llevar a un 86% la reducción. Aquí añadiríamos, como sabéis, nuestro producto final, el producto final que se utiliza con el cemento es el hormigón. El hormigón también tiene un componente muy importante, es un producto sobre el cual la edificación del futuro, sobre todo de infraestructuras renovables, medioambientales, hídricas, va a ser básico para el desarrollo del país y como tal la digitalización, todo lo que tenga que ver con la mejora de las mezclas y de los componentes, pues nos debe llevar a reducir esa huella de carbono, ¿no? Igual también en todo lo que significa transporte relacionado con el hormigón, pues podremos desarrollar vehículos que nos ayuden a no realizar emisiones. Y pasando a lo que sería la siguiente C, nos centramos en la construcción, también muy relevante. Tenemos la ola de renovación fomentada por la Comisión Europea con objetivos muy agresivos para renovación. Sabemos que la construcción, las envolventes de los edificios, hay mucho que hacer. Aquí el hormigón juega un papel fundamental, ¿no? El hormigón es durable, es de bajo mantenimiento, es versátil, es eficiente energéticamente. Y en eso pensamos que, unido obviamente a otros productos de construcción que ayudarán a que esas envolventes térmicas de los edificios mejoren, pensamos que la construcción tendrá un papel fundamental. Nosotros como tal no estamos contando con una ayuda por parte de la construcción tendrá su propia senda para poder reducir la huella de carbono, ¿no? Y finalmente la recarbonatación, también un tema de total actualidad, porque la recarbonatación recientemente en las Naciones Unidas, a través del panel intergubernamental de cambio climático, han reconocido en un estudio que tiene un impacto fundamental a la hora de poder reducir las emisiones de CO2 debido a la absorción que el propio material, el hormigón, realiza durante su vida útil, ¿no? Y está claro que esto, que yo creo que es un hito muy relevante, que se sigue investigando, que yo creo que va a ser parte de las investigaciones que ocurran en el futuro y de la innovación, no cabe duda que nos deben ayudar a conseguir este objetivo de neutralidad climática. Habiendo dicho eso, y pensamos que esta recarbonatación podrá ayudar a una reducción del 9%, no cabe duda que tenemos un largo camino que recorrer, que tenemos unos objetivos muy claros y que sabemos cómo hacerlo. Y en el día de hoy, precisamente, el motivo de esta ponencia es explicar los proyectos que están en la cartera de las compañías de esta asociación y que vamos a presentar seguidamente. Pues muchas gracias, José Manuel, por explicar cuáles son las palancas que tiene el sector cementero para alcanzar esa neutralidad climática. Y contamos ahora con 5 ponentes que nos van a explicar casos concretos, ejemplos que ya se están dando, que se han dado, que se están dando o que se van a dar en el corto plazo, que por lo tanto se enmarcan en esta senda de neutralidad con la que estamos comprometidos. La primera de estos ponentes es Beatriz Malagón, es la directora de las fábricas de Mataporcuera, que está, como todo el mundo sabe, en Cantabria, de la empresa Cementos Portland Valderrivas, y nos va a presentar las bondades de la recuperación energética conjunta de residuos peligrosos. Beatriz, cuando quieras.
Buenos días. Bueno, agradecer lo primero a Oficemen la invitación a la participación de estas jornadas. Yo voy a presentar un poco lo que es lo que ha comentado, las bondades o ventajas de la recuperación energética de residuos peligrosos, basado en la experiencia que hemos tenido en la fábrica de Mataporquera a lo largo de estas últimas décadas. Como sabéis, nuestro grupo hace unos 15 años decidió apostar claramente por las inversiones orientadas hacia la valorización energética. Así, en el año 2006 inauguró la primera planta de valorización de combustibles líquidos peligrosos en el grupo y posteriormente, además, también se invirtieron en otras instalaciones como la valorización de no peligrosos en la torre y en el quemador principal. En el caso de la instalación de residuos líquidos peligrosos, bueno, pues consta de 7 tanques con un almacenamiento total de 740 metros cúbicos y con un caudal máximo de inyección al horno de 5 toneladas a la hora. Tenemos autorizados utilizar aceites usados y combustibles líquidos peligrosos de la clase B1, que son los que mayoritariamente durante estos años hemos utilizado, que denominamos fuel blending y que consisten principalmente en una mezcla de residuos peligrosos de origen industrial, disolventes, etc. La procedencia siempre es de un gestor autorizado de residuos peligrosos que realiza un tratamiento previo para que ese material, ese combustible, sea apto para su consumo en hornos, pues creando un producto lo más homogéneo posible que cumpla las especificaciones requeridas. Aún así, antes de descargar ningún camión en la planta, nosotros verificamos que cumpla esas especificaciones, esos límites de aceptación. Tenemos para ello un laboratorio de valorización ad hoc para comprobar esos valores. Entre otros, pues el poder calorífico, que tenga un poder calorífico mínimo, un contenido en halógenos, en cloro, en flúor, en metales pesados, etcétera. Con estas instalaciones, lo que se ha ido consiguiendo en estos años, pues es ir incrementando el porcentaje de sustitución energética y dejando atrás los combustibles fósiles. Veis ahí que en los primeros años, en el 2007-2010, se operaba con la planta de líquidos peligrosos, pero a partir del 2011 entró en funcionamiento ya la valorización de no peligrosos con un aumento considerable. Veis aquí también una caída del porcentaje de sustitución debido que coincide con la crisis del sector de la construcción que ocurrió en esos años y que nos llevó también a una indisponibilidad de residuos y después se ha ido subiendo ese ratio hasta alcanzar en los últimos años pues valores de 60-71% que sitúan a la fábrica de Mataporquera pues en el ranking europeo de cementeras como de Alemania, Noruega, Suecia, etc. Este 71% de sustitución no podría haber sido alcanzado si no contamos con este 25% que veis aquí en la base de consumo de combustibles peligrosos. Porque los combustibles peligrosos líquidos, el fuel blending, lo que hace es que proporciona una llama fácil y corta y por lo tanto da estabilidad a la zona de combustión y permite utilizar otros combustibles más difíciles de valorizar pero de mayor poder calorífico como son los neumáticos triturados o los CDRs. Veis aquí en la parte superior también cómo ha ido evolucionando el factor de emisión de CO2 asociado a la producción de clínker. Se ha ido disminuyendo en estos últimos años hasta alcanzar el año pasado llegamos a 752, pero esto es gracias principalmente al uso de biomasa en este mix energético, es decir, pues residuos procedentes vamos, renovables o parcialmente renovables como la madera, la cáscara de cacao, las harinas cárnicas y parcialmente renovables como los neumáticos fuera de uso con ese aproximadamente 30% de biomasa. Durante todo este periodo, pues desde el 2007 hasta el 2020, se ha logrado ahorrar 170.000 toneladas de combustible fósil, que en este caso es de petróleo, y además también se ha ahorrado la emisión de 220.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Entre otras, digamos, ventajas, la recuperación energética o el coprocesado de combustibles alternativos da lugar a la disminución de otros contaminantes atmosféricos. Vemos aquí las gráficas. Está señalado en rojo nuestro valor límite de emisión, en azul lo que es el contaminante, la evolución de la emisión, en negro
el aporte de combustibles líquidos peligrosos y en amarillo el aporte del resto de los combustibles. Veis que en el caso del SO2 el perfil de emisiones ha bajado considerablemente, en el NOx lo mismo, debido al enfriamiento y a una reducción del NOx térmico producido por estos combustibles. Bueno, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, especialmente, por ejemplo, en las emisiones de mercurio y de dioxinas y furanos. En estos últimos 2 años hemos potenciado mucho el uso de fue el blending de este combustible peligroso, y se ha visto cómo disminuían drásticamente estas emisiones. Con todo esto, hemos conseguido que el año pasado nos otorgasen una modificación en nuestra autorización para que pudiésemos sustituir con el 40%, el 40% de nuestro aporte térmico pudiese venir de estos combustibles líquidos peligrosos. Bueno, este ha sido un camino, lo he contado aquí en 3 minutos, pero ha sido un camino, hemos ido transitando por una curva de aprendizaje con muchos obstáculos, ha sido un camino duro, hemos tenido que hacer modificaciones en la instalación de los combustibles, en el sistema de filtraje, también ha requerido un gran esfuerzo por parte de la plantilla, pero nos encontramos con una desventaja que es ahora, como ya ha comentado antes José Manuel Cascajaro, el tema es disminuir el factor de emisión de CO2, entre otros objetivos, y eso se consigue vía reducción la emisión de proceso, que es muy difícil utilizando pues, materias primas descarbonatadas, o bien utilizando biomasa. En este caso el fuel blending no es considerado biomasa, y entonces nuestro grupo está trabajando y ha hecho sus primeros contactos con Oficemen y con los generadores de este tipo de residuos para que se analice la posibilidad de no contabilizar las emisiones de CO2 asociadas a esta valorización de residuos peligrosos, ya que sí o sí tienen que acabar eliminadas o destruidas en plantas de incineración, y como veis aquí en los diagramas, pues esas plantas de incineración tienen su propia emisión de gases de efecto invernadero que no son aprovechables para ningún proceso productivo, como sí podría ser en el caso de coincinerarlas, que es lo que estamos haciendo nosotros en cimenteras. Fijaros que 82.000 toneladas son lo que hemos valorizado desde el principio de la instalación hasta hoy en día, que esas de otro modo hubieran tenido que acabar en plantas incineradoras. Quiero acabar estos últimos minutos, quiero presentaros la estrategia del Grupo Cementos Portland Valderrivas para hacer frente a los objetivos exigentes que nos han venido con la publicación del Pacto Verde Europeo y con la transposición a la legislación española de este Pacto Verde, el PNIEC, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y la Ley de Cambio Climático, que como veis ahí os he puesto bueno, los principales objetivos. El sector cementero, como está sometido a ETS, pues tiene el objetivo de reducir 61% sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de tener un mix eléctrico con mucha presencia de energías renovables, etcétera. Para ello, lo que se ha seguido, imitando un poco a la hoja de ruta que publicó Oficemen el año pasado, pues es una hoja de ruta específica para la planta de Mataporquera que hemos denominado pues, el plan de transición energética y neutralidad climática, que parte del análisis inicial de las situaciones, búsqueda de oportunidades y de opciones de mejora, y que se estructura en 6 grandes áreas, pues potenciar la economía circular, potenciar el uso de energías renovables, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, incrementar la eficiencia térmica, bueno, un poco lo que ha comentado el anterior ponente. Con todo esto se establecen unos objetivos a medio plazo. En el 2030 queremos llegar a una sustitución del 80% de combustibles alternativos, de los cuales el 40% deberá ser biomasa para poder llegar a los 715 kilogramos de CO2 por tonelada de clinker, que aunque son objetivos bastante ambiciosos, tenemos un plan de acción para poderlo conseguir. Y este es más o menos el plan de acción que hemos establecido, que hemos diseñado. Lo hemos también clasificado en varias áreas.
No puedo detenerme aquí por el espacio breve de tiempo que tengo, pero bueno, principalmente, por ejemplo, modificación de instalaciones como el estudio de bypass de cloro en el sistema Horno-Torre para potenciar el uso de combustibles alternativos peligrosos con cloro, por ejemplo el fuel blending o biomasa que también tenga cloro. En sinergias con la administración o con grupos sociales estamos participando en grupos de potenciación de la economía circular en la región. Además, aquí tenemos un proyecto estrella que es la conexión de la subestación de fábrica con un parque eólico que se va a instalar en los próximos años en la zona y que podremos utilizarlo como autoconsumo, cubriendo el 70 al 80% de la demanda energética de la fábrica. Otros proyectos, pues sistemas expertos de conducción, modificación de aditivos, etcétera. También en I+D+I estamos inmersos en un estudio de captura y transporte de CO2 y conversión en materias como ácido fórmico o metanol. Y bueno, pues poco más. Lo único, quería acabar mi intervención comentando que la valorización de residuos en plantas de cemento ya no es solo una obligación derivada del Pacto Verde Europeo, sino que es ya un factor clave de supervivencia pues ante el nuevo escenario europeo de neutralidad climática. Si queremos, además de no quedarnos en esa supervivencia, sino de ser competitivos, pues tenemos que afrontar una verdadera transformación industrial que exige tanto esfuerzo empresarial como apoyo del Gobierno y de las diferentes administraciones, pues a través de lo que ha comentado también el primer ponente, Galo Gutiérrez, a través de los fondos Next Generation y todos los fondos que provengan de la Unión Europea. Muchas gracias y nada, estoy a vuestra disposición para después contestar cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu interesante presentación. En la misma línea de las bondades de la recuperación energética, tenemos a Manel Guillén, director de la fábrica de Sant Vicent de Lors de Cementos Molins, y que nos va a hablar que cuando la jerarquía de residuos se aplica, la sociedad se beneficia. Manel, cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias, Aniceto. Yo, siguiendo la línea que ha presentado Beatriz, me centraré en los beneficios de esta palanca de cambio, esta palanca de mejora, que es la valorización de residuos. Esta palanca de cambio tiene muchas ventajas. Las más evidentes o las que conoce todo el mundo y que a veces tiene unas connotaciones negativas, aunque no debería serlo, es que beneficia solo a las empresas. Como después veremos en mi presentación, pues sí, nos beneficia porque aumenta nuestra competitividad, reduce nuestros costes, y nosotros creemos que esto no tiene que ser un carácter negativo, esto es una connotación positiva. Como se ha demostrado en las últimas crisis cíclicas o la sobrevenida que hemos tenido, una industria fuerte, una industria competitiva, de una industria de este tipo también nos beneficiamos todos. Pero hay otros beneficios que bien hemos seguido explicar, de los cuales nos beneficiamos todos como sociedad. Beneficios medioambientales ligados a esta práctica, y es un poco el motivo de mi presentación, desgranar estos temas para ver todas las ventajas que presenta la valorización de residuos. Nosotros entendemos que esta solución, esta palanca es consistente porque no solo tiene ese win en lo que sería la industria, sino que presenta un win social. Ganamos todos con estas soluciones, y después porque es tangible, es una solución real, es una solución que se ha aplicado en el pasado, se aplica en el presente y seguro que se aplicará en el futuro. Esta solución es aún más aplicable en España. En España porque coinciden dos factores. Nosotros somos un país muy acostumbrado al vertedero, a la cultura del vertedero, a esconder los residuos debajo de la alfombra, y reciclamos y reutilizamos poco y mal. Pero también tenemos un país con unos retos por delante, unos retos de invertir en infraestructuras que nos faltan, de mantenimiento de las infraestructuras, en los cuales el cemento será clave para esa transformación, esa mejora de infraestructuras. Entonces, el proyecto o esta palanca busca juntar las dos cosas, a ver si somos capaces de fabricar cemento más sostenible, y solucionar a la vez el problema de los residuos muy importantes en España.
Ya he hablado antes del Wind industrial. El Wind industrial está claro. Para fabricar cemento se necesita energía térmica. En los últimos años, como después veremos, nuestra fábrica en concreto ha invertido mucho en ese campo, en hacer una fábrica más eficiente, que utilice menos combustible, pero el coste sigue siendo importante para las fábricas de cemento. Para que tengáis una idea, 1/3 del coste variable de nuestros productos viene dado por el combustible. También el combustible que utilizamos de base es coque de petróleo. Es un combustible fósil, es un combustible que no hay mucha disponibilidad aquí en España, lo cual se tiene que traer de fuera, generando impactos ambientales también en su transporte. Y es un combustible que hay una demanda mundial, hay un mercado que hace que el precio de compra se dispare y sea muy volátil, lo cual perjudica, si no nos protegemos, esta consistencia de la industria nacional. Aquí veis una gráfica de la evolución del coste de este producto. Como veis, en los últimos años esto se ha disparado y depender siempre de estos mercados inflacionistas, pues digamos que perjudica nuestra capacidad de reacción. Por otro lado, como os decía, tenemos residuos aptos para valorización cerca de nuestra casa, o sea, no se tienen que traer de fuera, son recursos de kilómetro cero y que hasta la fecha, y como por eso os decía que es una solución tangible, son inagotables, o sea, los tenemos aquí al lado. Este win industrial está claro, pero en las siguientes transparencias explicaré un poco nuestro punto de vista respecto al win social. Vemos noticias en la prensa como esta, que la sociedad en la que vivimos se come los recursos con una velocidad importante. Este año, a 29 de julio, ya habíamos agotado los recursos que el planeta nos permitía dar, ¿no? Y eso, de alguna manera, somos capaces de alternarlo llenando los vertederos. Esto no puede ser, nosotros tenemos que ser más eficientes en lo que es la gestión de residuos y nosotros estamos aquí, como veis, en el punto de recuperar energía, recuperar materiales o energía antes de la eliminación en vertedero. Y muchas veces se nos acusa también de que nuestra solución, la de recuperar energía, que veremos después, va en contra de la prevención, reusar las cosas varias veces o reciclar. Yo creo que esto no es así. Es decir, nosotros estamos en ese escalón, nosotros aprovechamos lo que no se puede prevenir, reusar y reciclar y creo que es mucho más eficiente nuestra aportación que no eliminar los residuos y colocarlos en vertedero. Otro win social claro es el tema del cambio climático. El cambio climático nos afecta a todos y ya se ha incidido antes en las presentaciones en la obligación de todas las industrias, nosotros también, fábrica a fábrica, pero como colectivo, en tener una hoja de ruta para mejorar. Una hoja de ruta con un objetivo claro de neutralidad climática. Y en esta línea, una de las palancas que hay en este documento, disponible en la web de Oficem para todos, es la utilización de combustibles alternativos, sean biomasa 100% o parcialmente biomasa, como apuntaba Beatriz en su presentación. Aquí veis un ejemplo concreto de nuestra fábrica, de la evolución que ha tenido en estos años. Nosotros empezamos bastante más tarde, lo que sería la valorización de residuos en fábrica. Empezamos hacia el año 2012, porque nosotros antes abordamos un proyecto muy importante de renovación tecnológica de nuestra planta. Nosotros el año 2009-2010 teníamos unos factores de emisión, unas toneladas de CO2 por tonelada de clinker fabricado, alrededor de 0,872. Y en el año 2011 fue el primer año en que nosotros pusimos en marcha esta planta, una planta exigente, una planta moderna, que nos costó unos 125 millones de euros. Como veis, y se ha apuntado también en anteriores presentaciones, las inversiones necesarias para de verdad apostar por la eficiencia y la reducción de impactos son muy importantes en nuestro sector. Y nosotros en esos 125 millones de euros nos permitió bajar de estos factores de emisión de 872 a 805. Pero no nos quedamos allí. Como he dicho, en 2012 nosotros
Invertimos en instalaciones de consumo y dosificación de combustibles alternativos, invertimos unos 8 millones de euros y eso nos permitió llegar a los niveles de emisión de CO2 que tenemos más o menos actualmente. En 2012 nosotros llegamos a 0,766 y continuamente hemos hecho más inversiones que nos ha permitido en el 2020 cerrar con un factor de emisión muy, muy bajo. Es muy difícil y mis colegas de las fábricas podrán valorar más que nada este número. Es muy difícil a través de la valorización energética llegar a estos valores de 747, evidentemente también con la inversión del nuevo horno. Como datos también, nosotros esta valorización energética la hacemos sin combustibles peligrosos, utilizamos combustibles industriales, en concreto neumáticos triturados, utilizamos lodos de depuradora, utilizamos maderas y utilizamos CDR. Y con este mix lo que hemos conseguido es esto, bajar nuestros factores de emisión a valores realmente bajos. Centrándonos en valores absolutos, después de la verificación de las emisiones de CO2, este uso de residuos caracterizados como biomasa nos permitió en 2020 reducir nuestras emisiones casi en 100.000 toneladas, solo en un año. Al final, como os decía, nosotros creemos y así apostamos en nuestros planes de acción también por esta palanca, la palanca de la valorización de residuos, porque entendemos que es un beneficio compartido. Aparte de ser una buena práctica comunicada por la Comisión Europea, aquí os pongo algunos datos de lo que ha hecho el sector. El sector en 15 años, nosotros ya os digo que nos apuntamos un poco más tarde, pero en 15 años ha sido capaz de valorizar 47,5 millones de toneladas de materiales, porque no solo la valorización energética, como comentaba Beatriz, sino que también estamos trabajando en la valorización material. Y eso supone retirar todas estas toneladas de los vertederos, pero además no explotar recursos naturales, que tiene también un condicionante importante. Y en el caso de combustibles fósiles, pues en ese mismo periodo fuimos capaces de darle salida o de reconvertir esos residuos en recurso de 9,7 millones de toneladas. Siento volver a poner la presentación, la gráfica que ponía Beatriz, pero me parece especialmente relevante. O sea, dentro del beneficio compartido, este tipo de palancas favorece la competitividad de la industria. Ya lo hemos hablado, el tener una industria fuerte, el tener una fabricación de cemento fuerte en el país, pues nos protege a todos. Y nosotros, dentro de nuestro objetivo, como os he dicho antes, en 2020 llegamos al 60% de valorización energética y este año estamos en 60%. O sea, nuestra fábrica, el 60% del calor que va a utilizar nuestro horno durante este año va a venir por residuos. Esto no es una tarea fácil, y nuestro objetivo está acercarnos como máximo, a lo máximo que podamos a esa idealidad que es el 100%. Sabemos que hay países del norte de Europa que ya siguen políticas de sustitución con tasas que llegan al 80-85% y este es nuestro objetivo. Pero este camino será bastante más difícil, creemos, del que hemos seguido hasta ahora. Nosotros estamos hasta ese 60%, pero a partir de ahora tendremos que invertir, hacer grandes inversiones en la fábrica, pero estas inversiones también tienen un beneficio para todos, ¿no? Vamos a invertir en desarrollo tecnológico, este acompañamiento que hacemos las fábricas para conseguir estas grandes tasas de sustitución también se basan en experiencias compartidas con centros de investigación. Este apostar por esta palanca también supone crear nuevos negocios. Nuestra compañía en concreto tiene negocios de recuperación de combustibles y preparación de combustibles aptos para la fabricación de cemento, con lo cual también generamos una actividad económica. Evidentemente, aunque habéis visto grandes inversiones en la fábrica, 125 millones y 8 millones posteriormente, tendremos que seguir invirtiendo porque subir de este 60% a esta idealidad del 100%, pues exigirá estas grandes inversiones que tendremos que hacer. Y sobre todo una cosa que también ha aportado Beatriz, esto no se puede hacer sin seguimiento y control. Las fábricas no queman cualquier cosa, nosotros solo quemamos combustibles que no afecten a nuestro producto, que al final nosotros somos fabricantes de cemento, ni tampoco al medio ambiente ni a la salud de nuestros trabajadores y vecinos. Incidiendo otra vez en lo que había comentado Beatriz anteriormente,
El considerar por separado los residuos de las cementeras no mejora el balance ambiental global. Nosotros hemos de quemar unos combustibles, esos combustibles tendrán unas emisiones que nosotros controlaremos, pero el hecho de meter todo en el mismo paquete, de utilizar parte de esos combustibles fósiles, desplazarlos y utilizar residuos, como hemos visto en el caso que hacemos aquí en la fábrica, nos permite que el balance global de las emisiones sea mejor que si viviéramos por separado. Resumiendo un poco la presentación, esto es un reto de futuro. No es fácil para las fábricas utilizar porcentajes de sustitución como estos que estamos hablando, pero creo que llegar o acercarnos a ese ideal, que una fábrica funcione sin combustibles fósiles, creo que es un aliciente suficiente para que tanto nosotros como la sociedad potencie este tipo de aplicaciones. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Manel, por esta charla tan interesante y la experiencia en vuestra fábrica. Vamos a cambiar de palanca en este momento y vamos a hablar de lo que nos puede ofrecer el hidrógeno verde aplicado a la industria. Es una palanca ineludible pendiente de su curva de aprendizaje y nos va a hablar sobre ella Antonio Cases. Antonio Cases es el responsable de Asuntos Públicos y Relaciones Institucionales de Cemex España. Antonio, cuando quieras. Muy buenos días a todos y a todas. Me sumo al agradecimiento a Oficemen y a los directores generales Carlos Gutiérrez e Ismael Aznar por acompañarnos hoy. Bueno, como anticipa el título de la presentación y acaba de puntualizar también nuestro director general, el hidrógeno verde, esto es el obtenido a partir de energías renovables, se muestra hoy como una oportunidad y una palanca ineludible para nuestra industria, si bien, al igual que para otros sectores, necesitamos seguir consolidando y en la medida de lo posible acelerando una inevitable curva de aprendizaje. Para Cemex es un verdadero placer poder compartir nuestra experiencia en la incorporación del hidrógeno en nuestros procesos como parte de la ambiciosa transformación en la que ya estamos inmersos. Una transformación firme y decidida que viene exigiendo y seguro continuará demandando inversiones muy relevantes que en cierto modo pueden considerarse sin precedentes. Hemos visto que nuestra industria tiene una hoja de ruta clara para alcanzar una neutralidad climática en 2050. En el caso de Cemex, nuestra hoja de ruta se llama Futuro en Acción y se articula en 4 pilares estrechamente relacionados entre sí. Si me lo permiten, y dado que los objetivos y compromisos climáticos asumidos por Cemex en distintos hitos hasta 2050 se hicieron ya públicos hace tiempo y en particular han sido recientemente validados por el Science Based Targets Initiative, pasaré directamente al tema principal de esta intervención. En nuestra experiencia y enfoque hacia el hidrógeno verde se enmarcan principalmente en 3 de esos 4 pilares de Futuro en Acción a los que me acabo de referir. En primer lugar, en el ámbito de la descarbonización de nuestras operaciones y en la promoción de una economía verde. El hidrógeno está directamente vinculado con la gestión de los combustibles alternativos y la valorización energética y material de residuos y de subproductos. La eficiencia térmica de nuestros hornos de cemento, también la consecución, por supuesto, de cementos bajos en carbono y el uso o la obtención de energía eléctrica limpia o libre de CO2. Con su permiso, entramos ya en harina. Nuestra primera experiencia con el hidrógeno tiene su origen en la planta de cemento de Alicante, en la que ya en 2019 Cemex apostó de manera decidida por nuevos vectores y tecnologías innovadoras sobre la base de un aprendizaje continuo y progresivo. Así, pusimos nuestra atención en una primera aplicación del hidrógeno como facilitador y acelerador del proceso de combustión a través de la inyección en el horno tanto del hidrógeno como del oxígeno obtenidos. Con ello, conseguimos optimizar el mix de combustibles, alcanzando una mayor eficiencia y sin tener que renunciar a la flexibilidad en la gestión de dicha mezcla. Bueno, la tecnología inicial ha consistido en un electrolizador de 54 metros cúbicos con un peso de 4 toneladas, básicamente es el contenedor que ven en la imagen, que tiene una capacidad de producción de 10 metros cúbicos de agua con una pureza importante, el 99,5%, y que también nos permite obtener 5 metros cúbicos de agua. A la vista de estos positivos resultados de este primer piloto, Cemex decidió implementar esta tecnología en el resto de sus operaciones en todo el mundo. En el caso de Europa está ya implementada al 100% y
con una inversión que supera a día de hoy los 12 millones de euros. Vamos, si les parece bien, a las conclusiones, ¿no? ¿Qué es lo que esta primera experiencia nos ha permitido? Pues, por supuesto, reducir las emisiones de CO2 por combustión en aproximadamente un 10%, a la par que reducir la huella de carbono tanto de clinker como del cemento producidos, mejorar, me acabo de referir a la mejora de la eficiencia térmica de la producción de cemento, también una producción ad hoc de ese hidrógeno según necesidades o según demanda, lo cual también nos ha permitido no tener que buscar un almacenamiento del hidrógeno producido con un relativo bajo consumo eléctrico para los volúmenes que hemos considerado, ¿no? Me refería también a que ese oxígeno que obtenemos en el proceso se vuelve o se inyecta también en el horno, con lo cual hay un aprovechamiento 100%. Tiene o permite una fácil instalación y un transporte del electrolizador bastante fácil y requiere poco espacio en su instalación en nuestras plantas. Vuelvo a insistir en que nos permite tener o garantizar un uso compatible con otros combustibles fósiles alternativos a medida que vamos transitando hacia esa optimización. Bueno, pasamos un poco a referirnos al día después, ¿no? Cemex a día de hoy, en esa hoja de ruta que tenemos, apuesta por nuevos modelos de utilización a mayor escala, fundamentándonos o apoyándonos en una innovación totalmente incansable, analizando tanto la evolución de las tecnologías disponibles como las palancas que nos permiten, tanto la experiencia que hemos adquirido como Cemex, como la que nos pueden brindar terceros. Todo ello para acelerar la curva de aprendizaje. Lógicamente, este proceso requiere, como se ha venido señalando en las anteriores ponencias, inversiones sin precedentes y, desde luego, estructuradas a través de alianzas totalmente estratégicas, robustas y sostenibles en el tiempo. Pensando un poco en esas nuevas aplicaciones, hemos querido traer hoy uno de los proyectos que iniciamos ya también en 2019 y que estará a punto de ver la luz en los próximos meses con la primera planta en España de producción de hidrógeno verde. Se trata de un proyecto en el que participan el Gobierno de España a través del IDAE, el Gobierno de les Illes Balears y distintos socios operadores privados como Enagas, Acciona, la propia Cemex y Redexis. Este proyecto se está implementando ya está en fase de construcción en los terrenos colindantes a nuestra fábrica de Lloseta. Forma parte de un proyecto más grande europeo que se llama Green Highland y que ha recibido ya una subvención muy importante de la Unión Europea. Bueno, estamos hablando de bondades, de aspectos positivos, pero no podemos desconocer que tenemos retos importantes por delante. Retos que se tienen que gestionar de manera interna por parte de los operadores y otros retos que también podemos considerar externos. El primero de ellos, interno, puede ser una buena gestión del volumen y, por supuesto, el coste eléctrico asociado para la producción de hidrógeno a gran escala, con proyectos que planteen una gestión integrada y circular tanto de procesos como de recursos. Nos referimos, entre otros, a residuo cero o a una gestión adecuada del consumo de agua que requieran estos procesos y estas tecnologías. Coincidirán conmigo en que la capacidad de comunicación de los impactos positivos y de la gestión de esos riesgos que son controlables es vital para poder llevarlos adelante en el marco de esa colaboración público-privada a la que me refería anteriormente. En el ámbito exógeno o esos factores externos, por supuesto, es imprescindible asegurar el desarrollo de infraestructuras adecuadas, con una adecuación normativa que permita una ágil y efectiva incorporación de esas nuevas tecnologías. A su vez, por supuesto, una tramitación administrativa tanto de los nuevos permisos y autorizaciones como de la modificación de los existentes, a modo de ejemplo, autorizaciones ambientales integradas, declaraciones de impacto ambiental, licencias urbanísticas en el ámbito municipal y otro tipo de permisos, como puede ser la declaración de interés comunitario en el ámbito de la Comunidad Valenciana, por ejemplo. Y, por supuesto, a poder acceder a esas ayudas y a los fondos tanto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, al que se refería el director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, como aquellos fondos que van a venir directamente gestionados por la Unión Europea. Bueno,
dentro de esos 4 pilares de Futuro en Acción, no podemos pasar por alto el último de los pilares, no en orden, sino de los mencionados, que nos lleva a esa innovación incansable y a la articulación de alianzas estratégicas en distintos ámbitos. Tenemos aquí alguno de ellos: almacenamiento, captura, almacenamiento y uso de carbono, otro tipo de alianzas que van muy focalizadas al aspectos relacionados con movilidad, como es el caso del proyecto Power to Green Hydrogen Mallorca que hemos traído hoy como a modo de ejemplo, que permitan esa utilización del hidrógeno verde en una multitud de aplicaciones. Y, por supuesto, en el ámbito de la gestión interna, con una innovación, un sistema de gestión de la innovación inteligente. En el caso de CEMEX nos apoyamos sobre todo en nuestro Venture Capital corporativo, CEMEX Ventures, y en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo en Suiza, que tiene un reconocimiento ya internacional. Por supuesto, liderando en el ámbito de la divulgación de información sobre acciones climáticas, utilizando indicadores relevantes en materia de ASG que sean después auditados por terceros, en nuestro caso por KPMG. Y bueno, para terminar esta intervención y sin perjuicio de cualquier duda o comentario que pudiera surgir, quisiera traer a colación un proceso de transformación cultural que también estamos viviendo en CEMEX, en paralelo con el de la innovación operativa o tecnológica. Y bueno, quizá el primer sponsor que tenemos dentro de la organización de nuestro CEO Global, Fernando González Olivieri, quien, y bueno, me remito un poco al mensaje que nos ha trasladado a toda la organización. El mensaje climático es el mayor reto al que se enfrenta nuestra sociedad, la humanidad. Y en particular, en el caso de CEMEX, Futuro en Acción debe estar en el centro de todo lo que hacemos. No solo porque crea valor, sino lo más importante, porque es lo correcto. Muchas gracias a todos y bueno, a vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias, Antonio, por esta presentación de una de las palancas que sin duda ya utiliza el sector y utilizará más en el futuro a corto plazo. Y cambiamos para hablar de captura de CO2 y cómo el usarlo incrementa la cadena de valor. Para eso contamos con la presentación de Marusa Suárez. Marusa es la directora del proyecto de captura de carbono en la fábrica de Carboneras en Almería, de Lafarge Holcim España. Marusa, tienes la palabra cuando quieras. Buenos días, gracias Aniceto por la presentación. Voy a pasar a compartir pantalla. En primer lugar, me quiero sumar, por supuesto, al agradecimiento de mis compañeros, a UFICEMEN, por brindarnos esta oportunidad de presentar la estrategia que el sector y que, en mi caso, Lafarge Holcim España, está desarrollando en materia de innovación y sostenibilidad. Y, por supuesto, la presencia de los directores generales y del resto de asistentes a estas jornadas. El compromiso que el Grupo Holcim tiene para asegurar que tenemos un desarrollo, un futuro industrial basado en la innovación y en la sostenibilidad es firme y se plasma principalmente en una estrategia de innovación, sostenibilidad y de emisiones netas que tiene 4 palancas de desarrollo. Por un lado están las soluciones constructivas sostenibles. Estamos hablando de diseño inteligente, de economía circular, pero también estamos hablando de tecnologías Next Generation, que son aquellas que nos van a permitir explorar las soluciones que van a descarbonizar nuestros productos y nuestras soluciones constructivas. En el caso de Lafarge Holcim España, esta estrategia hacia la transición ecológica se basa en 3 pilares principales. En primer lugar, por supuesto, tenemos el uso responsable de los residuos, del que ya han hablado mis compañeros. Este uso responsable, en nuestro caso, está muy enfocado también a incrementar la biodiversidad, a incrementar ese patrimonio, ese valor natural de los recursos, como es en el caso de nuestras canteras. También hablamos de un pilar fundamental, que es ayudar a esa transición en los entornos urbanos, en una transición hacia la descarbonización. Esto no es posible si no aportamos productos
y soluciones que sean energéticamente más eficientes. Y por último, y dentro del marco en el que se encuadra el proyecto Lighthouse, que es el que yo vengo hoy a presentar, estamos hablando de soluciones que nos permitan reducir las emisiones de CO2, ¿no? Las emisiones y nuestra huella de carbono. Está claro que cuando exploramos la ruta hacia una neutralidad climática, tenemos que diferenciar dos etapas muy importantes que son las que nos van a permitir alcanzar ese reto de máximo calentamiento global en el mundo, ¿no? Estamos hablando de una estrategia, un compromiso hasta el 2030, en el cual el grupo Holcim tiene un objetivo muy claro, que es alcanzar esos 475 kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, kilogramos netos. Y en segundo lugar es alcanzar la neutralidad climática. Esto es un reto evidentemente mucho mayor, estamos hablando de un reto alcanzable para el 2050 y estamos hablando de una neutralidad climática que afecte no solo a nuestros productos, sino también a todos nuestros procesos y operaciones. Las palancas tradicionales que estamos explicando y que ya estamos adaptando desde inicios del 2000, estamos hablando de los combustibles alternativos, las materias primas alternativas, de la reducción del factor clinker, cemento, el desarrollo de productos con menor huella de carbono. Estas nos van a permitir llegar a ese primer objetivo del 2030. Sin embargo, no son suficientes para poder alcanzar el objetivo de neutralidad climática, porque el objetivo de neutralidad climática estamos hablando de pasar hasta las 100 kilos de CO2 por tonelada de cemento, según nos han indicado los Science-Based Targets. Y en ese caso lo que tenemos claro es que las tecnologías de captura y utilización de CO2 son las que juegan ese rol fundamental. Por lo tanto, desde ya tenemos que empezar a trabajar en desarrollar esas tecnologías, porque son tecnologías que están probadas a nivel escalable industrial en el sector energético, pero sin embargo nos queda un gran esfuerzo que hacer en el sector cementero para poder demostrar que también son aplicables y tenerlas disponibles a futuro. En el grupo Holcim, en este caso, apuesta en concreto por España para desarrollar su primera planta de escala industrial de captura de CO2. En este caso es la planta de Carboneras en Almería y voy a explicar un poco el proyecto y el porqué. El proyecto Lighthouse. Estamos promoviendo la construcción de una planta de captura de CO2 de hasta 50.000 toneladas anuales. Está previsto desarrollarse durante el 2022 y estar operativo capturando CO2 a lo largo del 2023. Este proyecto está situado en la región de Almería, lo cual es crítico. Se va a desarrollar a través de una joint venture. Esta joint venture está, por un lado, el grupo Holcim, la planta de Carboneras, que somos pues, los hospedadores de la planta, los proveedores del CO2, los impulsores del proyecto industrial. Por otro lado está Carbon Clean. Carbon Clean son los socios tecnológicos que tienen una tecnología de captura de CO2 basada en aminas y probada en otro tipo de industrias. Y por último tenemos un socio local, Sistemas de Calor, que conoce el mercado agroalimentario, el entorno local de los invernaderos. ¿Y por qué es clave? Es clave porque estamos promoviendo un modelo de economía circular, ya que este CO2 capturado y purificado se va a utilizar para la fertilización carbónica en los invernaderos de la zona del sureste de España. Esto implica que estamos aunando dos de las industrias que serán la base de un desarrollo de un futuro sostenible en la zona. Por un lado está la industria cementera y por otro lado está la industria agroalimentaria. ¿Por qué el CO2? Bueno, el CO2, y sin extenderme demasiado, las plantas para su crecimiento necesitan realizar la fotosíntesis y el CO2 es alimento fundamental de esta fotosíntesis. Sin él no existe un desarrollo correcto de la planta. Durante las horas centrales del día y en los invernaderos se produce una bajada de este CO2
y por lo tanto las plantas cesan su crecimiento. Si nosotros enriquecemos el ambiente del invernadero con CO2, conseguimos que las plantas no paralicen su crecimiento y no solo se consiguen rendimientos más óptimos, sino también se consigue un producto de mayor calidad y mayor homogeneidad. Es evidente ahora para todos por qué Almería. Almería tiene una zona, a los alrededores del sureste español, se ha desarrollado una industria agroalimentaria basada en los invernaderos. Aquí como anécdota podéis ver que es una de las estructuras de la tierra que se puede ver desde la luna. Entonces, estamos hablando de una fertilización carbónica, que es un proyecto que es un sistema, una tecnología que ya se está probando en el norte de Europa. Sin embargo, el proyecto que nosotros promovemos es un proyecto verde y de economía circular, ya que estamos evitando una generación ex profeso de ese CO2 para el uso en los invernaderos. Sin embargo, esto no es más que el primer paso, ¿no? Estamos hablando del primer paso de 50.000 toneladas para en un futuro poder alcanzar las emisiones neutras y por lo tanto poder contribuir al compromiso net zero del grupo Holcim. Tenemos que demostrar que estas tecnologías de captura son aplicables en el sector cementero y a futuro, junto con nuestros socios tecnológicos, buscar estas soluciones escalables que nos permitan capturar hasta la totalidad de las emisiones de la planta. Estamos hablando de una planta de 50.000 frente a las 600.000 que se generan anualmente en la planta. Y evidentemente esto, ¿por qué es así? Bueno, porque estamos hablando de un proceso, la descarbonización, que tiene que asumir unos retos muy importantes. En primer lugar, estamos hablando de procesos muy intensivos en capital. Este 12% de captura de emisiones supone una inversión de 25 millones de euros y tenemos la suerte de que estamos hablando de un uso directo. Así que estamos hablando de 25 millones de euros, de un coste operacional de entre 45 y 50 euros por tonelada de CO2 en esta primera fase, que después debe ser escalable. Evidentemente, estas inversiones no son posibles si no existe un compromiso claro de las instituciones, de la administración, para apoyarnos no solo financieramente, sino también legalmente, y lo que hemos hablado de todas las necesidades que van asociadas a a estas plantas y a estos proyectos. Además, hay que tener en cuenta que el hidrógeno como fuente principal de combustible no va a estar disponible hasta, hablemos de 2040, la fecha que se está barajando. En este caso, necesitamos demostrar que existen soluciones ya que sean técnica y económicamente viables y que se puedan adaptar a la infraestructura que existe hoy en día, al footprint industrial que tenemos en el sector cementero. De esta forma, estas emisiones de CO2 dejarán de ser el problema con el que la sociedad se enfrenta ahora mismo para poder convertirse en un producto que sea de valor añadido para la sociedad. Y este es un poco nuestro objetivo y lo que hoy quería expresaros. Estoy a vuestra disposición posteriormente para preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Maruxa, por esa interesante presentación del proyecto que estáis desarrollando en Carbonera. Y ahora vamos a ir al último de las presentaciones de hoy, sobre la última de las palancas, ¿no? Y esta palanca es los cementos bajos en clínker, algo que ya se ha comentado a lo largo de la mañana. Para ello contamos con Daniel Fernández, que es el director de I+D de Cementos Tudela Beguín, que nos va a hablar de esa seguridad y calidad prestacional con una menor huella de carbono. Daniel, cuando tú quieras. Hola, buenos días a todos. Gracias a Aniceto, directores generales y público asistente. Bueno, la charla que vamos a desarrollar, pues vamos a hablar acerca de los cementos bajos en clínker. Para ello, para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando, vamos a referirnos a la normativa vigente, donde se recogen pues, las definiciones que afectan a estos conceptos de adiciones y componentes principales del cemento, ¿no? Para ello vamos a referirnos a la norma armonizada europea, UNE 197.1,
la cual está recogida en su totalidad pues, en la Instrucción de Recepción de Cementos en España, RC16. Para empezar a entender un poco lo que son las adiciones y los componentes principales, podemos hablar del clinker, componente de media mayoritario y que aporta las principales cualidades del cemento, que es el clinker, pero que tiene la característica de que es el componente con mayor intensidad de emisión específica del cemento. A partir de ahí, en la lista positiva que aparece en la 197.1, que son el resto de componentes de escorias, humo de sílice, puzolanas, cenizas volantes, esquistos y caliza, son lo que vamos a llamar adiciones. Aparte de las cuestiones técnicas que hablaremos posteriormente durante esta presentación, vamos a avanzar que una de las características que tienen estas adiciones es su baja o en algún caso incluso nula emisión específica de CO2, por lo cual tiene un efecto colaborante muy importante a la hora de rebajar la emisión específica del cemento, que es el producto final. Si hablamos de las adiciones dentro de la estrategia del sector y dentro de la estrategia de Oficem en su proceso de descarbonización, las adiciones están englobadas dentro de lo que se denomina la C, cemento, y en concreto en el factor clinker-cemento. Es el indicador principal que nos va a dar una idea del grado de bondad de uso de estas adiciones de las que estamos hablando. Si vemos el cuadro comparativo de la situación que teníamos en el año 2018 con un factor clinker del 83%, es decir, un grado de sustitución de clinker del 17%, el objetivo que tiene el sector de cara a 2030 es alcanzar un 75% de factor clinker-cemento y si nos vamos al año 2050 deberíamos estar en un 70% de factor clinker-cemento para poder abordar esos compromisos de descarbonización. Más o menos en 2030 deberíamos ahorrar 70 kilos de CO2 por tonelada de cemento, en 2050 114 kilos, aproximadamente un 14%, y hay que ver que esta acción es la tercera más importante dentro del conjunto de acciones de las que hemos estado hablando. En primer lugar estaría el uso de la captura y uso del CO2, algo que está en el medio-largo plazo, seguido de los combustibles con biomasa, y en tercer lugar estaría el uso de adiciones. Esto nos da una idea de la importancia que tiene esta acción dentro del mix de acciones de las que estamos hablando. ¿Qué consecuencia tiene esto? Pues la necesidad evidente de aportar adiciones en cantidad de adiciones, en número de adiciones y en cantidad de adiciones usadas en nuestros sistemas. Es decir, que necesitamos aportar más adiciones a nuestros sistemas. Para poder ver qué significa esto, qué significa utilizar adiciones, qué efectos tienen, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ha sido la experiencia en el uso de adiciones dentro de Cementos de la Veguín, una compañía que por su situación geográfica en torno al industrial en el que está, pues tiene una amplia experiencia en el uso de estas mismas, especialmente cuando hablamos de ceniza volante y escoria siderúrgica. Hablando de los factores clinker que tiene nuestra compañía y usando dos indicadores, uno de ellos el ejercicio cerrado más cercano, que ha sido el año 2020, en el factor clinker de cemento gris la compañía ha alcanzado un factor de sustitución o un factor clinker, en este caso del 74%. Es decir, este número que estamos mostrando prueba que el objetivo del sector del año 2030 de un 75% es perfectamente alcanzable en una situación de disponibilidad de adiciones apropiadamente preparadas y dispuestas. Si hacemos una retrospectiva y buscamos en nuestro histórico cuál ha sido el mínimo factor clinker alcanzado por nuestra compañía, encontramos que en el año 2008 alcanzó un 62% de factor. Evidentemente, este es un año en el que la casuística, la coyuntura de mercado, disponibilidad de materia prima, etcétera, ha permitido este factor. Estos dos números lo que prueban es que esta palanca o esta herramienta es perfectamente factible y alcanzable, en unas condiciones que evidentemente tienen que darse favorecedoras, que luego comentaremos a continuación. Si hablamos de las principales características técnicas, pues, al final la adición tiene que ser un elemento colaborante dentro del desempeño del cemento y sus aplicaciones. Lo que encontramos es que estas adiciones que estamos hablando, la ceniza volante y la escoria en particular, nos están ofreciendo una evolución de resistencias muy mantenida en el tiempo, a largas edades. Cuando hablamos de cemento, la resistencia característica que se usa habitualmente es la resistencia 28. Nosotros hemos identificado en los estudios realizados a largo plazo
que estas adiciones que estamos utilizando mantienen un desempeño sostenido a los 90, 56 e incluso 365 días. Son materiales que están ofreciendo desempeño en periodos muy prolongados. Son muy indicadas para proteger las estructuras en ambientes agresivos, bien sea por ataques por sulfatos, agua de mar, son muy indicadas para obras marítimas, etc. Un punto importante de cara a futuro será la utilización con áridos potencialmente reactivos. Estos elementos protegen frente a este tipo de problemáticas y patologías. Son factibles utilizar o obtener hormigones de baja porosidad y menor retracción gracias al uso de las mismas, garantizando la durabilidad de las construcciones. Y además presentan un bajo calor de hidratación en los cementos fabricados, con lo cual favorecen su puesta en obra, especialmente en aquellas estructuras de gran volumen de utilización de cemento. Estas características técnicas se consiguen específicamente por el uso ajustado, estudiado obviamente, de las adiciones que hemos estado. Cuando hablamos de reducción de impacto ambiental, podemos decir que gracias al uso de la experiencia obtenida, la compañía ha podido lanzar una nueva gama de producto denominada Gama Vía, el acrónimo de bajo impacto ambiental, que nos permite en aquellos cementos que están dentro de este paraguas, de esta nueva gama, obtener una importantísima reducción de la emisión, no solamente directa, sino también indirecta de CO2 emitido por el cemento, gracias al uso de las adiciones. Cuando hablamos de directa e indirecta, hay que pensar que aquí hay una combinación, no solamente es el CO2 que emitimos a través de nuestras chimeneas, sino también todo lo vinculado al consumo energético, transporte, etc. Si evaluamos en un estudio de ciclo de vida todas las categorías ambientales, también nos vemos beneficiados por el uso de estas adiciones por otras categorías de impacto ambiental, acidificación, eutrofización, abatimiento de ozono troposférico, etc. Y finalmente, un punto importante, también generamos un ahorro o un menor consumo energético y especialmente de recursos naturales. Con lo cual tenemos un gran beneficio en el corto plazo en el uso de estas adiciones. ¿Cuál es el futuro? ¿A qué nos enfrentamos de cara a los próximos 10-30 años en estos compromisos 2030-2050? Bueno, pues principalmente tenemos una amenaza. Si bien hemos dicho que antes que necesitábamos más adiciones, nos encontramos en un escenario en el que vamos a encontrarnos con menos adiciones de las que tradicionalmente hemos utilizado. Debido al cierre del sector termoeléctrico, una de las que más abundantes teníamos y grandes beneficios proporcionaba, que era la ceniza volante, tiende a sufrir una drástica disminución y tiende a su desaparición. Con lo cual, deberíamos también de compensar esa ausencia. Eso nos obliga a buscar, a incluir nuevas adiciones como componentes principales del cemento para cumplir con esos procesos de descarbonización. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Pues en dos flujos principales. Es decir, tenemos que seguir buscando con nuestros agentes de suministradores de materias primas, de residuos, aquellos que se acomoden a este uso. Residuos de otras industrias, los que sean. También tenemos que buscar recursos naturales a través de procesos innovadores que generen menor impacto ambiental de los que estamos utilizando ahora mismo para poder seguir teniendo esos factores clúster en la dirección que es. ¿Qué tenemos que hacer para conseguir este proceso con seguridad? Es decir, que las construcciones sigan siendo durables, sigan siendo seguras y podamos cumplir este proceso. Pues evidentemente tenemos que invertir en I+D+. Tiene que haber un proceso de normalización. Estas adiciones, estos nuevos cementos tienen que incluirse dentro de las normas, bien sea europeas o especialmente nacionales, tienen que incluirse en los decretos de recepción de cemento. Tiene que haber una cultura de uso y prescripción. El cliente tiene que percibir estos cementos como seguros y como algo beneficioso en su uso. Y todo esto, y paralelamente, tiene que venir acompañado de una serie de inversiones industriales. Es decir, estos productos, estas materias primas, subproductos, residuos, hay que procesarlos, hay que trabajarlos, hay que tratarlos antes de su puesta en aplicación para que den las virtudes que hemos comentado anteriormente. Para todo esto vamos a necesitar la colaboración no solamente de lo que ponga la industria, sino de los agentes implicados y especialmente en el apoyo de las administraciones públicas en todos los pasos, apoyando la I+D, apoyando la normalización, generando una prescripción adecuada de las obras públicas y apoyando en aquellos aspectos necesarios en las inversiones industriales. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para las dudas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno,
Hemos cumplido el programa de pasar un repaso por algunas de las palancas fundamentales que estamos utilizando y que vamos a seguir utilizando en el sector. He podido comprobar que hemos tenido conectados más de 215 asistentes a esta jornada en formato telemático y para cerrar contamos con la presencia de Ismael Aznar, como antes comenté, el director general de Calidad y Evaluación Ambiental, que nos va a hacer una reflexión desde cómo desde su ministerio se ve este proceso de transformación del sector cementero español. Cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias a Aniceto y muchas gracias a Oficemen por invitarme a clausurar esta jornada y por dar presencia al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una jornada que debo decir que me ha parecido tremendamente interesante y que pone claramente de relieve cómo el sector cementero debe ser y es protagonista de esta transición ecológica, una apuesta decidida por la neutralidad climática y por la economía circular. Quiero comenzar con un agradecimiento especial ahora que tengo oportunidad de hablar con el sector, un agradecimiento especial a Oficemen, ahora que estamos saliendo de la crisis de la COVID. Y me refiero específicamente a la situación que vivimos al comienzo de la pandemia, en marzo del pasado año, cuando yo llevaba apenas un mes como director general y nos enfrentamos a una situación sin precedentes, donde había un temor casi sobrenatural, ¿no?, al virus y en particular en mi dirección general, que como digo acababa de asumir, teníamos el reto de la gestión de residuos, no ya solo de los residuos infecciosos hospitalarios que tuvieron su singularidad, sino incluso de los residuos domésticos, de los residuos de gestión municipal, con un temor a gestionar esos residuos, y desde el primer momento contamos con el apoyo del sector y de Oficemen para incrementar la capacidad de incineración y hacer frente a esa situación delicada que vivíamos. Hay que recordar que año y medio atrás estábamos en una situación muy distinta, con un conocimiento mucho menor también del virus y realmente muy agradecidos por ese apoyo en aquel momento tan delicado. Centrándonos en lo que es el objeto de la jornada, bueno, quiero destacar que, como decía al comienzo, que el sector claramente está asumiendo un papel protagonista en este proceso de transición ecológica. Vemos en este momento de salida de la crisis cómo está recuperando el sector cementero niveles de consumo de cemento prácticamente similares a los anteriores a la crisis. Las perspectivas de producción para el año 22 son buenas, con retos importantes. Se ha mencionado lo relativo al precio de la electricidad, lo hemos comentado anteriormente, es la principal preocupación ahora mismo de nuestra vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, tanto a nivel doméstico, medidas a nivel nacional, como a nivel europeo, pero confiamos en que el año 22 sea un año de consolidación de la recuperación económica, con el apoyo también del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al que ha hecho referencia Galo anteriormente, y confiamos en que el sector cementero sea capaz de aprovechar ese ciclo económico positivo y contribuya a la recuperación económica. Y este proceso se llevará a cabo sin duda en paralelo a esta transformación ecológica con la que el sector se haya plenamente comprometido. Para mí resulta muy satisfactorio ver, después de muchos años trabajando también en el Ministerio de Medio Ambiente en su momento, para la transición ecológica ahora, cómo bueno, hemos avanzado a nivel social, económico, en la conciencia acerca de la necesidad de abordar esta transformación, ¿no? La hoja de ruta de la industria cementera para alcanzar la neutralidad climática a 2050 es un claro ejemplo de cómo un sector tan importante como el del cemento se posiciona definitivamente, como se ha comentado en muchas de las intervenciones, en la presentación de muchos proyectos, con unos objetivos basados en la ciencia, alineados con el Acuerdo de París, que es hacia donde debemos caminar. Un contexto, además, marcado también, se ha comentado, por el Pacto Verde Europeo, por la reciente aprobación de todo el paquete normativo para hacer posible ese objetivo del 55% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2030. Una realidad, de nuevo, que no es ajena al sector cementero. Yo, en
responsabilidades pasadas en el Ministerio como su director general de Comercio de Derechos de Emisión. Soy buen conocedor de la realidad del sector en este sentido. Un sector que ha estado pues, desde hace más de 15 años ya sujeto al régimen de comercio de derechos de emisión. No son las mismas las circunstancias en el régimen de comercio de derechos de emisión de años atrás las que se enfrenta actualmente, con unos precios hoy en día del derecho de emisión muy superiores a los que había en la década pasada. Muestra también de la ambición de las políticas climáticas europeas, ¿no? Tenemos unos objetivos climáticos muy ambiciosos, esa reducción del 55% en 2030, ese compromiso con la neutralidad climática a 2050, y eso se refleja en el precio del carbono. Y somos muy conscientes también desde la Administración, desde la Administración española, de que debemos hacer lo posible en ese contexto de transformación y de apuesta por la neutralidad en carbono, también debemos ser capaces de preservar la competitividad de la industria española. Se ha hablado también anteriormente del mecanismo de ajuste en frontera que se está discutiendo ahora a nivel europeo, una herramienta, un instrumento del que se venía hablando años atrás, pero que no acababa de arrancar, posiblemente también porque los niveles de ambición de la política climática no eran los mismos, pero hoy en día ya se discute abiertamente una propuesta en la Unión Europea para establecer unos mecanismos arancelarios que permitan salvaguardar la competitividad de la industria europea, o, dicho de otra manera, que productores de países terceros que no están sujetos a las mismas normas ambientales, a los mismos estándares, a precios de carbono similar, no puedan competir de manera desleal con la producción europea. Veo que el sector con distintos proyectos está avanzando decididamente en esta dirección, y veo que también avanza en un ámbito que me es más propio actualmente, que está más asociado a mis responsabilidades actuales, que es el de la economía circular. Economía circular que bueno, va de la mano también con el proceso de descarbonización, ¿no? La economía circular, como bien sabéis, supone abandonar ese modelo de extraer, producir, consumir y desechar, avanzar en un modelo circular en el que los productos, los materiales se mantengan en el ciclo económico el mayor tiempo posible, y esto supone más eficiencia en el empleo de la energía, más eficiencia en el empleo de los materiales, menores emisiones de gases de efecto invernadero en la producción de bienes, pero también reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector residuos. Antes se ha comentado en una de las presentaciones los cobeneficios que supone la de Molins, si no recuerdo mal, los cobeneficios que supone apostar por este modelo. Y además el sector cementero apuesta por la economía circular, tanto, digamos, en lo que tiene que ver con la eficiencia en el uso de los recursos, como por el lado de la eficiencia energética, ayudando a una mejor gestión de los residuos de construcción y demolición y de otro tipo de residuos, incluidos residuos con propiedades combustibles. En esta hoja de ruta para avanzar hacia la economía circular, desde el Ministerio hemos lanzado la Estrategia Española de Economía Circular hace algo más de un año, su primer plan de acción que aprobamos antes del verano para el periodo 2021-2023, y una revisión de la normativa de residuos que pasa por la reforma, la revisión de varios reales decretos y por un nuevo proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que está ahora mismo en tramitación en el Congreso. Me gustaría destacar que este proyecto de ley contempla como una de las medidas que serán objeto de desarrollo posterior la apuesta por una adecuada separación en origen de los diferentes tipos de residuos de construcción y demolición. Conseguir un residuo de calidad es fundamental para potenciar el reciclaje. Por ello, la Ley de Residuos establece la obligatoriedad de separar distintas corrientes de RCDs, como los residuos pétreos, metales, yeso, entre otros, lo cual contribuirá también a la circularidad en el sector de la construcción y al impulso de los proyectos en materia de economía circular del sector cementero. Sabemos también que debemos potenciar la coincineración. Tenemos un horizonte 2035 en el que solamente el 10% de nuestros residuos podrán ir a vertedero, y sin perjuicio de que, como se ha dicho, tenemos que seguir la jerarquía de residuos, reducir la generación de residuos, reutilizar, preparar para la reutilización, reciclar. Sabemos que, en todo caso, aun cuando alcancemos los ambiciosos objetivos que tenemos marcados en la normativa europea y en la Ley de Residuos en materia de preparación para la reutilización y reciclaje, siempre va a haber un gap con ese objetivo extremadamente ambicioso en materia de depósito en vertedero, que debe cubrirse con incineración. Y en ese sentido, bueno, pues el sector cementero también debe jugar un papel central.
Una de las herramientas que introducimos en el proyecto de ley de residuos es el impuesto sobre el depósito en vertedero y la incineración. Recoge también como hecho imponible la coincineración, pero grabada con un tipo cero, precisamente con el objetivo de evitar que ese espacio fiscal sea ocupado por otras administraciones públicas, porque creemos que es importante impulsar la coincineración. La valoración energética debe jugar un papel fundamental, como digo, en materia de gestión de residuos, de circularidad y, como hemos visto también, en esas estrategias orientadas a la descarbonización, de sustitución de combustibles fósiles como el coque de petróleo, carbón, fuel oil, por otras alternativas con menor impacto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Podríamos hablar de otros retos, un sector también sujeto a la Directiva de Emisiones Industriales, por supuesto, que va a ser objeto de revisión en los próximos meses a nivel comunitario. Vamos a tener que trabajar muy de la mano también en ese proceso de negociación en Bruselas. En definitiva, muchos retos ambientales que contribuimos, que esperamos que podamos contribuir a abordar conjuntamente también con el plan de recuperación. Como apuntaba Galo, contamos con una línea de trabajo en materia de economía circular, subvenciones que van dirigidas tanto al sector residuos como tal, como al impulso de la circularidad en la empresa, y esperamos poder lanzar unas subvenciones a comienzos del año que viene para apoyar la economía circular en la industria, dotadas con algo más de 160 millones de euros. Nada más, insisto, muchísimas gracias, muy esperanzado por las presentaciones que he visto, muy ilusionado por comprobar cómo el sector cementero está apostando claramente por la transición ecológica, por la descarbonización y por la economía circular. Muchas gracias. Muchas gracias, Ismael. Bueno, solamente nos queda agradecer a todo el mundo, a la mesa, a los dos directores generales que nos acompañan, por supuesto a nuestro presidente aquí, al Instituto de Ingeniería de España. También queremos agradecer que nos ha facilitado el poder celebrar el evento aquí, y a todos los ponentes, ¿no? Nuestros 5 intervinientes que nos han contado casos muy interesantes. Yo recojo sus ofrecimientos, la posibilidad de, si alguno de más de los 215 asistentes que hemos tenido tiene dudas, pues nos la pueda plantear y los ponentes estarán encantados por aclarársela. Creo que es mucho lo que tenemos por delante y, como creo que se ha podido demostrar, el sector está comprometido con esta transición ecológica, está comprometido con la neutralidad climática, pero también estamos convencidos de que las administraciones nos van a acompañar en este viaje. Muchísimas gracias a todos y buenos días.